Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hace muchos años una persona muy sabia me enseñó que el 80% de las cosas que nos preocupan no llegan a pasar y que el 20% de las cosas que nos preocupan, cuando pasan, estamos tan ocupados resolviéndolas que no nos deberían preocupar o que en ese momento nos dejan de preocupar. Durante el último año, la economía mexicana y gran parte de la economía mundial han estado aterrados, han estado preocupadísimos sobre el momento en el cual el gobierno de los Estados Unidos, a través del sistema de la Reserva Federal, incremente las tasas de interés. En ciertos sectores de la sociedad se ve como un problema, se ve como una catástrofe, se ve como el fin del calendario maya o que se acabaron las profecías de Nostradamus. Es esa equivocada visión que tenemos del mundo de preocuparnos, de estar angustiados, de temer que el futuro va a ser más negro para nosotros. Sin embargo, muchos no alcanzan a entender de qué se está hablando, qué es lo que significa y cuál es el impacto que tiene para nuestros bolsillos. Vemos cómo en ciertos sectores de la prensa especializada de negocios hay crisis de angustia cada que se reúne el sistema de la Reserva Federal y que algunos otros, por especulación, van incentivando estas discusiones y van haciendo que haya fuertísimas presiones en materia de tipo de cambio. ¿Qué es lo que vemos en todos estos datos? Falta de información. Información poco seria y poco entendimiento. Ganas de angustiarnos, ganas de sufrir, ganas de preocuparnos por algo que no debería ser. Hoy, en la otra cara de la moneda, vamos a analizar realmente qué significa que los Estados Unidos incrementen sus tasas de interés, cuál es el impacto para ellos, para el mundo y para nosotros. Quitémonos de mitos, dejemos de hablar de mitos y mentiras económicas y entendamos dónde estamos parados. Bienvenidos, bienvenidas a la otra cara de la moneda. Autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos declararon que el riesgo de esperar mucho para subir las tasas de interés está casi en equilibrio con el de actuar demasiado pronto para normalizarlas. William Dudley, alto funcionario del Banco Central, afirmó que Estados Unidos enfrenta el riesgo de un crecimiento crónicamente lento. Además, el desempleo podría caer a un bajo nivel insostenible que amenace los precios al consumidor, mientras que 7 años de tasas cercanas a cero podrían distorsionar los mercados financieros. Desde finales del siglo pasado, la economía de los Estados Unidos comenzó a crecer de una manera verdaderamente rápida y acelerada. Se comenzaron a generar una serie de instrumentos financieros que tenían mucho que ver con el otorgamiento del crédito y la colocación de financiamientos a tasas verdaderamente atractivas. Se veía cómo parecía que el sector de la construcción, que el sector de la vivienda en aquel país iba a poder incentivar un crecimiento sostenido. Como sabemos, desde el inicio del capitalismo no existen crecimientos sostenidos en el largo plazo. La economía va de un ciclo a otro ciclo, tiene ciclos de subida, ciclos de bajada. Sin embargo, se generó una locura particularmente por las instituciones de crédito. Se estaban otorgando financiamientos hipotecarios en los Estados Unidos de una manera totalmente absurda. Tienes un mal historial crediticio, lo que diríamos en México de una manera, por cierto, equivocada. Estás en el buró cuando todos estamos en una sociedad de información crediticia con registro bueno o con registro malo. En aquel país tienes un problema de crédito, no importa, te subo un poquito la tasa de interés, pero te doy crédito. Y así, para poder mantener este sistema de crecimiento, empezaron a colocar bonos a diestra y siniestra. Llegó un momento que, por ejemplo, un municipio de Noruega tenía fondos inmobiliarios en Los Ángeles y se generó una crisis de proporciones verdaderamente graves en la economía mundial.
En algunos momentos hubo quienes llegaron a decir que iba a ser una crisis como la del 1929. La realidad es que ciertamente implicó no solo el quiebre de algunos bancos, sino uno de los programas de rescate más importantes que se haya hecho del sistema financiero de los Estados Unidos en su historia, que hace palidecer al Fobaproa y al rescate que se hizo del sistema financiero mexicano en la década de los 90, un juego de niños. Ahí sí se metió dinero público para mantener a las administraciones. Por lo menos en México cambiaron los dueños de los bancos. Por lo menos en México entraron nuevos inversionistas de carácter internacional que vinieron a darle una cara total y absolutamente distinta a nuestro sector financiero. A partir de ahí, la economía de los Estados Unidos cayó en una postración 2008-2009. La economía de los Estados Unidos entró en problemas verdaderamente graves. Y para enfrentarlo, el sistema de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, tomó la decisión, acertada en su momento, de disminuir las tasas de interés hasta ponerlas en un rango de 0 a 0.25%. ¿Qué es lo que busca el Banco Central cuando toma esta decisión que años antes ya había tomado Japón? Que no quieras tener dinero en bonos del gobierno, que no quieras tener tu dinero en el banco y que lo canalices a proyectos productivos para que obtengas rentabilidad y a través de obtener rentabilidad generes movimiento económico, generes empresa, generes empleo y en la economía vaya saliendo de sus problemas. Sin embargo, la profundidad de esta crisis, las cicatrices que ha dejado son verdaderamente graves, verdaderamente profundas y se han complicado más por un mal gobierno, un gobierno populista como el de Barack Obama. Así las cosas, la economía de los Estados Unidos no acaba de recuperarse y hay quienes creen, de una manera equivocada, que la misión del FED es subir las tasas de interés y con eso dinamizar la economía mundial. Yo no sé de dónde sacan que el Banco Central de los Estados Unidos, o propiamente dicho, el sistema de bancos centrales de los Estados Unidos, porque está integrado por 16 instituciones, tiene como misión ver por la estabilidad económica mundial. No, no son el gran hermano, o al menos no lo tienen en su mandato constitucional. No, no son la punta de lanza de la economía mundial, al menos no lo tienen en su estatuto. Lo que tienen es que ver por el desarrollo sano y armónico de la economía de aquel país, cosa que no se ha dado hasta el momento. El gobierno populista, el gobierno irresponsable de Barack Obama, solo se ha encargado de hacer más y más y más graves los problemas. Y es en este entorno en el cual tenemos que entender qué es lo que está pasando. Durante el último año, insisto, hemos estado angustiadísimos por determinar cuál es el momento en el cual el sistema de bancos de los Estados Unidos va a subir las tasas de interés, que dicho sea de paso, es un síntoma, solo un síntoma de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, no una meta en sí misma, no es al final del día lo que plantean como política económica, es una herramienta de la política económica, es una señal de la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Es una muestra de que dejaron atrás la crisis de 2008-2009. No es, insisto, y quiero ser particularmente enfático en ello, un fin en sí mismo. Es un síntoma de recuperación de la economía de los Estados Unidos. Así las cosas, no importa si hay volatilidad en los mercados financieros internacionales. Ese no es un tema del FED. A Janet Yellen no le ocupa, al menos no le debe ocupar en su mandato constitucional eso. Le puede preocupar como la paz mundial o Siria o Ucrania, pero no es un tema que le ocupe en su mandato, no es su responsabilidad, no es el botón que ella tiene que tocar, ni quienes forman la Junta de Gobierno del FED. Así las cosas. Debemos entender eso, porque quieren decir, no, ya que suban las tasas de interés para que se acabe la volatilidad en México. No, ya que Banco de México tome medidas contracíclicas totalmente absurdas e innecesarias a la luz de lo que hoy tenemos. Banco de México, cumpliendo con su mandato, junto con la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión de Cambios, lo que han hecho es mantener la tranquilidad en el mercado cambiario a través de un programa para disminuir el monto de las reservas que tenemos en Banco de México sin que esto implique una presión para la economía nacional, que ese es el mandato.
Así las cosas, tenemos que tener cierto y claro en qué momento podrían subir las tasas de interés. Hay quienes tratan de poner una fecha fatídica. Recuerda cuando todo el mundo decía, es que en septiembre, es que ahí viene, en septiembre va a pasar. Y hablaban de posibilidades. Existe un 50%, un 60% de posibilidades. Y me recordó que hace unos años un jugador de la NFL antes de un Super Bowl le preguntaban, oye, ¿cómo estás para jugar el Super Bowl? Al 73%, y al día siguiente le preguntaban al 62%. Entonces le preguntaron que por qué contestaba siempre números distintos, porque es totalmente absurdo hablar de porcentajes. Hemos visto cómo para septiembre había, no, es que hay mitad de probabilidades. No es un tema de fechas, es un tema de que se cumplan objetivos económicos, y en eso ha sido particularmente claro, particularmente enfático el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y solo son dos indicadores, igual de importantes e igual de graves. Punto número uno, ¿cómo se recupera el empleo en los Estados Unidos? Que ahí las cifras siguen siendo muy disparejas, siguen siendo un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, un paso hacia un lado, un paso hacia el otro, pero no acaba, no termina de demostrarse un crecimiento cierto en el empleo. Y eso es simple y sencillamente el primer dato. Si usted revisa las últimas 6 minutos de las juntas de gobierno del FED, hablan exactamente de lo mismo. Mientras no veamos una recuperación clara del empleo, no nos moveremos. Y mientras no veamos que la inflación se acerca al objetivo de 2%. Porque en materia de inflación, la economía de los Estados Unidos está pasando un gravísimo problema. Tienen el riesgo, como se comienza a presentar en Europa, de deflación. Y permíteme hacer una figura muy gráfica de qué es la inflación y qué es la deflación. La inflación es que un huevo cueste 100 pesos. La deflación es que 100 pesos cuesten un huevo. Y eso es lo que nos debe dejar claro, ¿por qué mina la capacidad industrial? Si un industrial dice, oye, yo voy a producir una pila. Cuando yo la termine de producir, cuando yo la ponga en el mercado, va a valer menos que mi costo de producción. ¿Para qué la hago? Eso es lo que genera la deflación. Mientras tengan ese riesgo, no van a mover la política monetaria. Por lo demás, déjeme quitarle el mito, la mentira, el engaño en el que muy probablemente usted ha vivido. Hay quienes dicen, en el momento que suban las tasas de interés, la economía mexicana se va a descomponer. ¿Por qué? Porque suban las tasas de interés y porque decimos que Estados Unidos, el dólar es una aspiradora que capta recursos del mundo. Eso está descontado por los mercados, se entiende. Cuando pase esta zona de turbulencia, esta zona de preocupación económica, se va a distinguir con mayor claridad. A mí me gusta hacer la siguiente figura. Toda esta turbulencia, todo este año de turbulencia es como cuando usted va en un avión y va a aterrizar en Cancún. Ciertamente hay turbulencia, pero cuando llega a la playa, ¿a poco no está bonita? Cuando llega a la playa se da cuenta de que la turbulencia valió la pena. Y es justo en este sentido que tenemos que entender que las buenas medidas, las medidas económicas correctas que se han tomado en este país, destacadamente las de mantener la disciplina financiera, han hecho que México se vea diferente a Brasil, Argentina, Venezuela, Turquía o Grecia. Y eso va a permitir que se distinga mejor entre un mercado y entre otros. Espero que usted ya no esté buscando la fecha, que ya no esté buscando el momento en el cual van a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. Subirán cuando tengan que hacerlo. Gracias, que le vaya muy bien.